El domingo pasado habíamos terminado una serie de sermones sobre el libro de Nehemías, porque tomamos este personaje de la Biblia, quien nos es dejado en la palabra de Dios para demostrarnos un ejemplo práctico de alguien que puso una fe genuina a trabajar. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el lema en este año para nuestra iglesia es fe en acción. ¿Cuál es la verdadera fe? Yo creo en Dios. ¿Esa es la verdadera fe? Bueno, pues no. Y lo estuvimos viendo a través del libro de Nehemías. ¿Cuál es esa fe genuina capaz de generar, producir frutos que avancen en el reino de Dios? Y eso lo estuvimos haciendo por los últimos domingos. Pero como les había dicho antes, hoy iniciamos una nueva serie de sermones. Y esta serie de sermones tienen que ver acerca del arco de la redención. Uy, qué palabra difícil. El arco de la redención. ¿El arco y flecha? No es ese arco. Es un arco como una arcada, ¿verdad? Algo que se construye. Generalmente los arcos han sido construidos en el mundo para contar historias. Si uno va a París, por ejemplo, va a ver el Arco del Triunfo, donde está la historia de Francia y los eventos más grandes que han ocurrido ahí. Bueno, la iglesia también tiene, y la palabra de Dios también tiene, un arco, una gran historia que contar. Y en esa gran historia quiero que nosotros entendamos cómo funciona. Porque a veces también nos pasa que abramos un libro de la Biblia y decimos, ¿este libro quién lo escribió? ¿Y por qué está ahí? Y bueno, ¿y qué dice? Bueno, habla de Dios, dirá usted. Bueno, sí, habla de Dios, pero la palabra de Dios tiene un mensaje que inicia y que va a tener un fin, donde están comprendidas las preguntas más importantes de la vida. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? Usted dirá, de México, dirá usted, a los mexicanos. No, pero en serio, de Argentina. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Quién nos hizo? ¿Nos hizo alguien? ¿Nos hizo algo? ¿Somos producto de la evolución, de una ameba ahí que fue mutando? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Es una pregunta que la Biblia responde. Otra segunda pregunta que la Biblia responde. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque todos sabemos que al momento que nacimos tenemos una fecha de expiración en este mundo, en esta tierra. ¿Qué pasa después? ¿Se termina todo ahí? ¿Hay una vida más allá? ¿En el más allá? ¿A dónde vamos? ¿Cómo llegamos a alcanzar esa vida? ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo aquí en el universo? ¿Estamos solos? ¿Nos han dejado solos aquí? ¿Somos el producto de la casualidad? Todas esas preguntas que tienen que ver con la existencia del hombre están contestadas en la santísima palabra de Dios. Y lo que quiero que hagamos en los próximos 6 domingos, las próximas 6 semanas, quiero que veamos cómo funciona esta gran historia que Dios tiene para contar. Y esa gran historia tiene por lo menos 4 segmentos que vamos a estar tratando a lo largo de los domingos. El primero es la creación. Entendemos que el mundo fue creado por el poder de la autoridad de la palabra de Dios y que Dios nos hizo. Y vamos a estar viendo en el día de hoy un poco la creación. Pero en los domingos subsiguientes vamos a estar viendo qué pasó. Ese diseño original que Dios había hecho fue afectado, corrompido por el pecado o lo que los teólogos conocen como la caída. Y vamos a ver cómo fue que la caída y la introducción del pecado en el mundo cambió por completo ese plan que Dios tenía. Pero luego vamos a ver que a Dios no lo sorprende nada. Dios ya tenía pensado una solución para ese problema. Y esa solución es la persona de Cristo Jesús. Por eso vamos a estar tocando el tema de la redención. Y por último, restauración o la consumación de las promesas de Dios. ¿Cómo es que las cosas van a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo es el fin del mundo? Bueno, nadie sabe ni el día ni la hora, dice el Señor. Pero vamos a estar hablando de cómo van a terminar las cosas. Entonces, si ustedes lo ven, vamos a hacer un panorama general en las próximas 6 semanas de cómo empieza esta historia y cómo va a terminar. ¿De acuerdo a lo que dice el pastor Leandro? No, gracias a Dios. De acuerdo a lo que dice el Señor en su santa palabra. Eso es lo que vamos a estar cubriendo en las próximas 6 semanas. Yo le recomiendo que no se lo pierda, porque esto le va a dar un panorama de cuál es esta gran historia
que Dios tiene para contarnos a nosotros y que pueden responder, no pueden, van a responder estas preguntas que nosotros nos hacemos todos los días. No me diga que usted nunca se ha levantado y se ha preguntado, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Qué hago aquí? Compartí con ustedes algunos meses atrás de la Universidad de Northwestern, una de las mejores universidades del país que tenemos aquí en Evanston. No me acuerdo cuál es ya la cifra de los jóvenes que se suicidan. Y yo digo, un joven que está en una de las universidades más prestigiosas del país, ¿por qué se va a quitar la vida? Porque en definitiva hay una pregunta que no se pueden responder. Pueden tener la mejor universidad, el mejor trabajo, pero hay una pregunta que no pueden responder y es ¿para qué estoy en este mundo? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué hago aquí? Y estas son las preguntas que a través de los domingos vamos a ir contestando de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. El plan para hoy, si usted está conmigo, es empezar a tocar el primer tema que es la creación. Cómo Dios le dio inicio a todas las cosas. Y vamos para ello a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis y vamos a estar mirando hoy algunos textos en el capítulo 1 y 2. ¿Tiene su Biblia ahí abierta conmigo? Mire, esta es la primera página. Esto es lo primero que uno conoce de Dios cuando abre la palabra de Dios, la Biblia. Esta es la primera impresión que usted va a tener de cómo es Dios y qué hace Dios. Qué importante. Déjenme que les cuente algo sobre las primeras impresiones. Conocí a mi esposa cuando tenía unos 15 años más o menos. Un día vino a ella a mi casa, porque éramos vecinos, con otra amiga más, buscando a mi hermano. Miren cómo son las cosas de la vida, ¿no? No nos conocíamos. Vino ella con una amiga a buscar a mi hermano, eran amigos, y tocaron el timbre. Yo iba a la escuela secundaria, al high school, y ese día estaba durmiendo la siesta. ¡Ay, la siesta! ¿Cómo la extraño? Qué bien que me vendría una siesta ahora. Pero claro, tocaron el timbre, me levanté ahí todo despeinado, zaparrastroso, que significa como mal vestido, porque tenía el uniforme del colegio, la camisa por afuera. También se acuerda ese día, Todo despeinado ahí, medio con que no podía ver porque recién me levantaba de la siesta. Abro la puerta, porque había que abrir la puerta, y a quién veo, a la amiga de mi hermano y a una joven, pero preciosa, preciosa. Y ahí estaba yo, hecho un desastre, ¿verdad? Enfrente de una joven tan preciosa. E inmediatamente, ¿qué empecé a hacer? Me empecé a pedir, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Y me estaba tratando de peinar y todo, y arreglarme un poco, ponerme la camisa en el pantalón ahí que se me había escapado. ¿Por qué? Porque las primeras impresiones son importantes, ¿verdad? Yo no sé por qué, bueno, esto es la gracia de Dios, terminé casado con ella después de eso, ¿verdad? Porque después de conocer a alguien así, quizás hubiera salido corriendo. Pero las primeras impresiones son importantes. Ahora quiero que veamos en esta mañana cuál es la primera impresión que Dios nos da cuando Él se revela hacia nosotros. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, acompáñenme, vamos a ir juntos a descubrir la respuesta a una gran pregunta que nos hace el libro de Génesis en el capítulo 1 y 2, que tiene que ver con cómo es que Dios se revela a nosotros. ¿Cómo es este Dios creador? ¿Cómo es esa primera impresión que vamos a tener con Él? Me falló la tecnología hoy. Bueno, ¿cuál es esta primera impresión? En primer lugar, hermanos, Dios se revela a nosotros, ya lo vamos a leer, como un Dios soberano. Dios se revela a nosotros como un Dios que es el Rey, que gobierna todo, que ha creado las cosas desde la nada, las ha hecho y han sido y son como ese Dios que está a cargo de todas las cosas. Y yo sé que usted, cuando abre el libro de Génesis, usted está pensando mil cosas quizás.
¿Habían dinosaurios ahí cuando Dios creó el mundo? Y está pensando en los dinosaurios, el Field Museum of Art, que está ahí el dinosaurio máximo, que no sé cuánto, que esto, que el otro. Bueno, mire, son todas y pues, ¿cuántos años tiene la Tierra? Todas preguntas muy interesantes. Pero ¿saben qué? Vamos a dejar esas preguntas de lado hoy y vamos a dejar que Dios nos hable con su palabra, a ver cómo es que Él se quiere dar a conocer. En primer lugar, ¿cómo es que Dios se revela a nosotros? Dios se revela como un Dios soberano que gobierna todas las cosas. Miremos juntos Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. Versículo 3. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Versículo 6. Entonces dijo Dios, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Versículo 9, entonces dijo Dios, que las aguas de debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca, y esto fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares, y Dios vio que era bueno. Versículo 14, entonces dijo Dios, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios hizo grandes luces, las más grandes, para que gobernaran el día, y las más pequeñas para que gobernaran la noche. También hizo las estrellas. Versículo 19, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el cuarto día. Versículo 20, entonces dijo Dios, que las aguas se colmen de peces y otras formas de vida, que los cielos se lleven de aves de toda clase. Versículo 23, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Día tras día Dios va creando, Dios va formando por el poder de su palabra algo nuevo. Versículo 24. Entonces dijo Dios, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo el que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Miren lo que dice el 31. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Sigamos un poquito más. Así, capítulo 2, así quedó terminada la creación de los cielos y la tierra, de modo que lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descanso de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra
de la creación. Este es el relato de cómo Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Y dice la palabra de Dios que lo hizo en 6 días y tomó un día, que es el día séptimo, para descansar de toda su obra. ¿Por qué? ¿Porque Dios se cansó? No. Ya vamos a ver por qué. Porque nos está enseñando un gran principio de cómo funciona el mundo. Dios consagró un día, ¿para qué? Para admirar la gloria de su nombre a través de la creación que su voz había creado y contemplarlo. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de la misma manera, para que nosotros trabajemos 6 días y un día en la semana se lo dediquemos al Señor, a contemplar lo que Él ha hecho por nosotros, a contemplar su gloria a través de cada día que usted va al trabajo y trabaja y hace esas piezas fantásticas en la fábrica o da esa lección magistral en la escuela. Un día en la semana usted se tiene que tomar un descanso para contemplar que, ¡ay, qué bien lo que hago en el trabajo! La verdad que es muy bueno. No, para contemplar la grandeza de Dios en la habilidad que Él le dio para que usted haga lo que hace. Así funciona. Ahora, quiero que rápidamente vean conmigo cómo está estructurado este texto en Génesis en el capítulo 1, porque va a ser importante a la hora de obtener algunos de los puntos que tenemos para aprender en esta mañana. Fíjense qué interesante. Génesis en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice que cuando Dios estaba creando la tierra, que de la nada llama las cosas, la tierra tenía 2 cosas. La tierra no tenía forma y estaba vacía, ¿verdad? Porque es como alguien que está, por ejemplo, un alfarero que toma un pedazo de barro y al principio de ese pedazo de barro, ¿cómo es? No tiene forma, pero en las manos del alfarero, ¿qué va a pasar? Poco a poco va a ir tomando forma hasta que está esa vasija preciosa que usted la va a poner en su casa con unas flores. Pero es un proceso y así Dios hizo lo mismo con el mundo y con la tierra. Con el poder de su palabra, de su voz, va de a poco creando día a día y dándole forma a este mundo que no tenía forma. Entonces fíjense, en el día primero, segundo y tercero, Dios está formando y estructurando los grandes hábitats. Esos lugares donde luego Dios va a llenar con otros puntos de la creación como el sol, la luna, las estrellas, la vida marítima y la vida terrestre. ¿Por qué esto está así? Porque en el texto hebreo es la forma en que literalmente funciona y está estructurado así ese pasaje. Fíjense ustedes, Dios primero crea la luz, ¿verdad? Crea la luz y la separa de la oscuridad. ¿Por qué? Porque luego, en el día cuarto, ¿qué va a hacer? Una vez que creó la luz, va a llenar, lo vacío cambia, ¿por qué? Por lleno. Primero Dios tiene que crear la estructura y después lo tiene que llenar. Primero crea la luz, crea esa estructura y luego en el día cuarto, ¿qué hace? Va a llenar esa estructura ¿con qué? Con el sol, la luna y las estrellas, que van a ser las lumbreras que van a estar iluminando y dándole el día y la noche a nuestro sistema. En el día segundo, el Señor crea el firmamento, dice que se expara la expansión de las aguas que están en los cielos y de la tierra, ¿verdad? Y, casualidad, que en el día quinto, ¿qué va a hacer el Señor? Una vez que creó este hábitat, una vez que creó esta estructura, en el día quinto lo que el Señor hace es llenar esa estructura ¿con qué? Bueno, en el cielo con aves. Ese pajarito que canta en su ventana todas las mañanas, a las 5 de la mañana. Y con también los peces que usted cuando va al lago pesca. En el día tercero el Señor crea la tierra y el mar, separa las aguas que están en la tierra de la tierra. ¿Y qué va a hacer en el sexto día el Señor? Bueno, una vez que ya le ha dado orden y ha formado esa estructura, en el día sexto lo que el Señor va a hacer es llenar esas cosas ¿con qué? Con animales. ¿Y qué más? No, las aves ya las hizo. Va a llenarlas con animales y con la creación del hombre. Ahora fíjense esto. De este texto, así ordenado como está en el original, hay un día que aquí no está. Ese día es el día séptimo. ¿Por qué? Porque la estructura literaria del capítulo 1
apunta directamente a poner en el pináculo, en la parte más importante de la creación, ¿saben qué día? El día séptimo. ¿Por qué? Porque es el día donde Dios puede manifestar su gloria y Él puede decir, lo que yo he ordenado se ha cumplido. El día séptimo es el día de la manifestación gloriosa de un Dios que por el poder de su palabra ordena para que las cosas sean y se hacen. Y eso lo encontramos en Hebreos en el capítulo 1, que por el poder de su palabra Dios creó las cosas. Por eso el día séptimo es importante, y lo encontramos en el capítulo 2, porque Dios está revelando su gloria, su poder, su honra a través de todo lo que Él ha creado en esos 6 días. Por eso en el pensamiento del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 1, 2 y 3, vamos a ver que nos dice el apóstol que el Señor revela quién es Él a través de su creación. Y fíjense que el día séptimo, el Señor lo consagra como un día santo. Es un día especial, ¿para qué? Para contemplar su gloria, la gloria de su nombre. Eso es en el término de cómo está estructurado el texto literalmente. Ahora, poéticamente, porque este pasaje es un género, está dentro del género poético, hay otro punto para resaltar. El otro punto para resaltar no es solamente la gloria y el poder de Dios habiendo cumplido con la obra de la creación, sino que en toda la creación, todo lo que Dios va creando, vamos a ver que llega a un punto climático, un punto cumbre en la obra que Él está haciendo. ¿Sabe cuál es la obra más maravillosa que Dios ha hecho en la creación? ¿De acuerdo a este texto? El hombre y la mujer. El hombre y la mujer. Este texto no nos habla ni de los dinosaurios, ni cuántos años tiene la Tierra. En este texto, en el capítulo 1, la palabra Dios aparece 35 veces. Dios dijo, Dios hizo, Dios miró, Dios vio que era bueno. ¿Por qué 35 veces? Porque Dios aparece como el sujeto de cada acción que se está haciendo. Dios es el protagonista de este texto, no los dinosaurios, ni usted, ni yo. El protagonista de este texto es Dios. Pero a veces nosotros venimos a la palabra de Dios con los lentes del siglo XXI y, pero eso es un cuento de hadas. ¿Escuchaste lo que la Biblia tiene para decirte? La primera impresión que Dios nos da en su palabra es que Él es un Dios soberano. 35 veces aparece la palabra de Dios, que en hebreo es Elohim. Elohim. Y vamos a ver también que aparecen cuáles son los verbos, cuáles son las acciones más importantes que Dios hace. El verbo decir, Dios dijo, aparece 10 veces en el capítulo 1. Dios dijo. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios es que la naturaleza responde. Es la voz de Dios la que tiene el poder y la autoridad para crear las cosas. Ahora, ¿quién es esa persona que está haciendo o representando la palabra? Bueno, Juan capítulo 1, ¿qué nos dice? En el principio, como Génesis, la palabra, el verbo, era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Colosenses en el capítulo 1 nos dice que por medio de Cristo y a través de Él y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. De hecho, cuando en el capítulo 1, verso 27, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estamos encontrando el principio de la Trinidad de nuestro Dios. La persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es a través de Cristo que la creación se va haciendo. Y es a través de la voz de Dios que las cosas responden. Que de lo que no hay nada surge algo precioso. De lo que estaba sin forma y vacío surge orden, belleza y plenitud. Y así va a terminar esta gran historia en ese día, como dice Tesalonicenses en el capítulo 4, en el que el Señor venga y que dice, y con voz de arcángel y trompeta de Dios mandará que los muertos se levanten. Y aquellos que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, cambiados, para recibirnos y encontrarnos con el Señor en las nubes. Es la voz de Dios la que tiene poder.
Es la voz de Dios la que tiene autoridad, porque viene de un rey soberano que lo controla todo. Ahora, ¿sabes qué? Cuando pienso en esto, digo, Dios se revela como un Dios que tiene todo bajo control. Un Dios que ordena y las cosas se hacen. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, si yo estoy caminando con Él, ¿por qué a veces nos preocupamos tanto por qué va a pasar en el futuro? Si Dios con su palabra puede hacer que de la nada surja algo, ¿por qué me preocupo tanto? Y viene a mi mente las palabras del Salmo 27, en el versículo 1, donde el salmista dice, el Señor es mi luz, mi luz. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de avergonzarme? A veces nos pasa que entendemos que hay un Dios que creó todas las cosas, que es un Dios que está sentado en el trono y que dirige todas las cosas y que nada se le escapa de las manos. Sin embargo, nosotros estamos ansiosos. No sé que Dios se le olvide algo. No sé que esa oración haya caído ahí en un cajón donde pongan un expediente y lo cierren, como en la administración pública, y nadie nunca más sepa nada. Y Dios se olvide. ¿Y ahí qué hacemos? Y nos preocupamos y vivimos afanados, vivimos angustiados, con ansiedad. Y ya les dije que cómo los veo. Cada vez los veo más ahí encorvaditos. Porque la ansiedad se los va comiendo. Pero ¿por qué no volvemos a la palabra de Dios y le conocemos como Él quiere ser conocido? Dios quiere ser conocido como un Dios soberano, un Dios que tiene bajo su control todas las cosas. ¿Cómo vuela el tiempo? Para usted, pastor, sí, ya sé, para mí. Déjenme que le dé 2 perlitas más del capítulo 1 y de este Dios soberano. Aparece Dios como el sujeto más importante de todas las acciones, los verbos que vamos encontrando en el capítulo 1, pero hay una diferencia. Cuando Dios llega a crear al hombre, cambia la forma en la que Dios va a hacer las cosas. A los animales, ¿saben cómo Dios los creó? Los crea indirectamente. Dios dice que la tierra produzca las plantas y los animales. Pero cuando tiene que crear al hombre, no dice que la tierra lo produzca al hombre, que de una ameba vaya surgiendo ahí con patas y después va saliendo y se convierte en el pastor Leandro cuando está durmiendo la siesta ahí. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que sí, el Señor indirectamente va creando los animales, pero cuando llega el tiempo del hombre, Dios para todo. Y si nosotros pudiéramos entender cómo el texto hebreo va funcionando, en ese momento es como el momento más importante de la película, donde todos los ojos están puestos, esta es la corona de la creación. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No hay ninguna otra cosa creada en lo que conocemos por medio de la palabra de Dios que haya sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Qué significa imagen y semejanza? Podemos decir tanto de eso. Usted, no, pastor, por favor, no nos diga tanto. Bueno, pero déjeme que le diga 2 cosas. Para los padres de la iglesia, imagen y semejanza eran 2 cosas diferentes. Para los reformadores son 2 términos que se pueden significar lo mismo, pueden ser intercambiables. Pero déjenme que les dé 2 conceptos bien fáciles para que entendamos qué significa el ser creado imagen y semejanza de Dios. La imagen está hablando de la gloria de Dios, la honra de Dios y la dignidad de Dios. Y Dios hace al hombre y le da gloria, honra y dignidad. Por supuesto, no como la de Él, porque el Señor no va a compartir su gloria con nadie. Pero Dios crea a esta criatura, que es el hombre, y le da dignidad, le da honra. Por eso Santiago en el capítulo 3, en el verso 9, nos dice que tengamos cuidado de cómo nos dirigimos hacia el otro. Porque si yo insulto al otro, si yo le falto el respeto al otro, en realidad le estoy faltando el respeto a alguien que lleva la imagen de Dios. Cuidado. Piense 2 veces cuando usted esté manejando y de repente venga un conductor irresponsable y se le cruce. Piense 2 veces, ¿qué va a decir? Acuérdense, imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué nos debemos respeto el uno al otro?
porque el ser humano lleva esa dignidad, esa honra que Dios imprimió en él. Pastor, usted se esté imaginando estas cosas. No. Salmos capítulo 8, el único texto que les puedo dar en esta mañana. Vamos a ver que la idea de imagen aparece siempre asociada a la gloria y a la honra. Salmos capítulo 8 nos habla de la creación. Salmos 8, versículo 3. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos, para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios o los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Fíjese que Génesis 1:27, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y en el 28, ¿qué le dice? Ahora ustedes van a tener la autoridad, ¿para qué? Para gobernar sobre la tierra, los mares. El tener gobierno sobre la creación es un resultado de ser imagen de Dios. La imagen de Dios tiene que ver con un Dios que nos pone a nosotros como si fuéramos sus representantes en la tierra para que gobernemos. Obviamente, Él es el soberano, nosotros la creación, pero llevamos impresa en nuestra vida esa imagen de Dios. Y tenemos muchos textos más en el Nuevo Testamento donde la imagen, ser creado de la imagen de Dios, está atado a esta idea de la dignidad y de la honra. La semejanza. Semejanza nos habla de los atributos que Dios tiene. Dios es espíritu. Por eso usted y yo tenemos un espíritu. Ah, ¿que tengo un espíritu? Sí, usted tiene un espíritu. Y aunque usted se muera, su espíritu va a ir a un lado. Va a ir al cielo o al infierno. ¿A dónde voy a ir? ¿No sabe? Conversemos. Conversemos. Porque dice la palabra de Dios en Eclesiastés que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Como Dios es espíritu, nosotros tenemos una parte espiritual. Como Dios, fíjense en la creación, en el capítulo 1, Dios va viendo que crea las cosas y dice, y esto era bueno. Y vio Dios que era bueno. Dios es un ser moral. Dios distingue entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que usted y yo tenemos una conciencia, y aunque usted no vaya nunca a la iglesia, nunca lea la Biblia, usted sabe que hay cosas que están mal. Usted sabe que engañar a su esposa está mal, no importa que usted no haya jamás abierto una Biblia, usted sabe que engañar a su esposa está mal. Usted sabe que mentir está mal. ¿Por qué? A los hijos, a los jóvenes, cuando, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el examen? Bien, me saqué una A y te sacaste una F. ¿Qué pasa después? ¿Sabes que estás haciendo mal? ¿Lo aprendiste en la iglesia? No. Tu conciencia te lo dice. ¿Por qué? Porque eres un ser moral. Es un ser moral. Dios es un ser moral y ha impreso esa característica, ese atributo en nosotros. Ahora, ¿qué nos dice el ser creados en imagen y semejanza de un Dios que es soberano? Bueno, muchas cosas para tener en cuenta. La primera, todo ser humano tiene dignidad. Todos. Bueno, pero es que un criminal que está en la prisión tiene dignidad. Bueno, pero que está fumando ahí marihuana todos los días, ahí en la esquina de mi casa, ya me tiene harto. Tiene dignidad. Bueno, pero en realidad no es un bebé, es un feto. Mejor lo abortemos, porque es una cosa. No es una cosa. Es un ser humano, ese bebé por nacer es un ser humano que lleva impresa la imagen, la dignidad, la honra de Dios. Ahora bien, esa imagen y semejanza de Dios fue corrompida por el pecado, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero lo importante es que nosotros los seres humanos somos creados en imagen y semejanza de Dios. Mire, ¿sabe qué? Si nosotros quitamos este concepto de nuestra vida, yo no soy más que un saco de carne y hueso.
y eso es todo lo que soy. Si yo saco de mi vida el concepto de que estoy creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sabe qué pasa conmigo? Pastor Leandro es un saco de carne y hueso. Y ni carne tiene ya, pobre. Un saco de huesos. ¿Y qué puedo hacer yo con un saco de huesos y de carne? Lo puedo matar, lo puedo pisar, lo puedo maltratar. ¿Por qué? Porque no es nada, no es nadie. Pero si yo entiendo que el ser humano está constituido en la imagen y semejanza de Dios, ahí es cuando la vida humana adquiere dignidad. Los derechos humanos no son un invento del feminismo o de los liberalistas de hoy que dicen, sí, los derechos humanos. No, 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 no. ¿Saben de dónde vienen los derechos humanos? Vienen de la palabra de Dios. Porque es Dios el que le da dignidad al ser humano. Y es todo lo contrario de lo que hace nuestra sociedad hoy en día. Pero ese niño por nacer, no importa que tenga 9 meses. Si lo quieren matar, mátenlo. ¿Esos son los derechos humanos de los liberales? Qué bonito, qué bien. No. La dignidad viene de la palabra de Dios. Ahora bien, Dios está haciendo conocer como un Dios soberano. Un Dios que controla todas las cosas, ordena todas las cosas. Pero en segundo lugar, tenemos que es un Dios que no solamente gobierna las cosas, sino que es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Es un Dios que está cercano. El primer aspecto nos habla de la trascendencia de Dios. El segundo aspecto nos habla de la inmanencia de Dios. Dios está cerca de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque en el capítulo 2 de Génesis vamos a ver que la historia continúa. La historia continúa y parece como que en el capítulo 2, usted dice, pero ya está la creación. Bueno, pero en el versículo 4 vuelve a decir el autor, este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Y usted dirá, pero ¿esto ya no lo dijo? ¿No es que en el capítulo 1 nos contó toda la historia? ¿Cómo que ahora vuelve a contarnos la historia? Sí. Nos va a dar más detalles en el capítulo 2. En el capítulo 1 Dios aparece como ese Dios soberano, rey, poderoso. Pero en el capítulo 2 cambia la perspectiva y vamos a ver otra cosa de Dios. ¿Y cuál es? Su gracia, su amor, su ternura. ¿Por qué? Porque ahora nos vas a decir cómo hizo el hombre. Juntó el polvo de la tierra y ¿qué le hizo? Le dio aliento de vida. Mire, cuando usted puede respirar o sentir el aliento de alguien es porque usted está muy cerca de esa persona, ¿verdad? Cuando usted se levanta y tiene a su esposa ahí al lado, o a su hija, los pies de su hija aquí en la cara, porque se quedó a dormir con usted esa noche, su hijita pequeña. ¿Por qué lo sentimos eso? Porque está cerca. ¿Qué nos habla el capítulo 2? Nos habla no solamente de un Dios que es el que gobierna las cosas, el que es soberano, sino que el capítulo 2 nos va a mostrar a un Dios que está cerca. Está cerca nuestro. ¿Por qué? Porque es un Dios lleno de gracia. Y en el capítulo 2 vamos a ver que esa corona de la creación, que es el hombre y la mujer, Dios lo toma, lo forma, le sopla aliento de vida. Y dice después la palabra de Dios, y colocó Dios al hombre, fíjense, noten los verbos, Dios el que coloca al hombre en un jardín. Y es Dios el que está ahora plantando los árboles para que él coma, le pone ríos para que tome agua y se divierta y pesque. Y le da el poder al hombre para que le ponga nombre a los animales. Pero dice la palabra de Dios que veía que Adán, el primer hombre, seguía solo. Y los animales le hacían compañía, sí, pero algo le faltaba. ¿Saben? Miren, bien práctico. Las mascotas son preciosas, los animalitos, los perritos, los gatos son preciosos, pero nunca pueden suplantar la calidad de una relación humana, nunca. Y no tengo nada en contra de que tengas tu perro en tu casa, dice Proverbios que el justo cuida de la vida de su bestia. O sea que tienes que tratarlo bien. Pero cuidado, cuando empiezas a dirigir todo tu amor hacia tu mascota, hay un problema. Porque tu mascota nunca te va a poder dar
Primero lo que Dios te da y lo que otra persona te puede dar. Nunca. Por eso es que Dios, ¿qué hace? Lo vemos ahí a Adán que está solo, la crea a Eva. Toma una costilla de su costado, lo hace dormir, lo saca y crea a Eva. Y de ahí vienen los chistes. Que Dios lo hizo a Adán del polvo de la tierra y Eva de costado. Una creación superior, dicen. Era una broma. Y Dios los pone el uno al otro para que se disfruten y para que tengan relación con Dios. El capítulo 2 de Génesis nos muestra a un Dios creador que se revela como un Dios lleno de gracia que cuida a su creación. ¿Sabes que a veces pensamos, Dios está lejos? O pensamos a veces, Dios puede ser el soberano, puede estar creando todas las cosas, pero a mí no me importa, porque yo no siento que Dios esté al lado mío. ¿Cuán equivocado estás? El Dios de la Biblia es un Dios que quiere tener una relación íntima contigo y conmigo. El Dios de la Biblia es un Dios que está cerca. No es un Dios que está lejos ahí manejando el cosmos y bueno, que se maten, que hagan lo que quieran, a mí qué me importa. No, es un Dios que está cerca. Está tan cerca que dice Filipenses en el capítulo 2 que Dios, en la persona de Cristo, dice que no, dijo, bueno, yo soy Dios, que ellos hagan lo que quieran. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y se hizo hombre. ¿Para qué? Para caminar y estar cerca de nosotros. Porque Dios nos habla de tantas maneras, a través de su creación, el ser humano con el pecado lo destruyó y Dios ya estaba mandando un redentor. ¿Pero qué hace Dios? Dios camina, Dios en sandalias, en la persona de Cristo. Y está cerca. Por eso dice Hebreos en el capítulo 2 que nosotros no tenemos un Dios en la persona de Cristo que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. ¿Crees que Dios está lejos de ti? Dios está más cerca de lo que piensas. Si ya estás en la familia de Dios, si has sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios y has puesto tu fe en la cruz del Calvario, Dios está contigo y te va a llevar, y una vez que mueras, Él te va a traer a su presencia y vas a caminar con Él en intimidad. Ahora, si tú no estás en Cristo y nunca has puesto tu fe en la cruz de Jesucristo, Dios también está cerca tuyo. ¿Por qué? Porque te ha enviado a la persona de Cristo Jesús. Y lo que tú tienes que hacer es reconocer tu pecado, reconocer tu maldad y poner tu fe en la persona divina de Cristo Jesús. Que Él perdone tus pecados. Vamos a terminar aquí. Quiero que nos quedemos con esta idea de la creación, el diseño original que Dios nos dio. Usted, pastor Lander, pero en el mundo esto no pasa, este diseño original de la imagen, semejanza de Dios. Bueno, no se apure. El domingo que viene vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con este diseño original precioso que Dios había hecho? ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Lo importante es que tenemos un Dios que nos ha creado y que es un Dios bueno, bondadoso, que no solamente nos ha dado gloria, dignidad, honra, sino también que es un Dios que camina al lado nuestro.